Capítulo 1: Cenizas y el último dragón escondido. Hola a todos, escuchemos la historia. El hedor a humo, sangre y desesperación se aferraba al aire de desembarco del rey como un velo mortuorio. El saqueo había terminado, pero la carnicería seguía fresca. Los gritos de los caídos aún resonaban en las ruinas, y cada sombra parecía esconder el horror. En medio de este paisaje de pesadilla, un joven, apenas un hombre, se movía como un fantasma entre los escombros de lo que una vez fue su vida. Era Daeron Targaryen, el hermano menor de Rhaegar, un príncipe cuya existencia había sido eclipsada por la gloria de su hermano y la tragedia de su linaje. A diferencia de Rhaegar, Daeron no había sido criado para la caballería o la profecía, sino para los pergaminos y las estrellas. Era un genio en todos los sentidos, su mente era una fortaleza de conocimiento y estrategia, capaz de desentrañar los misterios más complejos y de trazar planes con una previsión asombrosa. ¿Y sus rasgos? Sus rasgos. De todos los Targaryen, Daeron poseía los rasgos valirios más marcados de todas las generaciones: cabellos de un blanco puro que caían como seda, ojos de un violeta tan profundo que parecían contener galaxias, y una belleza tan etérea que pocos podían sostenerle la mirada sin un escalofrío de asombro. Pero en ese momento, su belleza era un disfraz de la rabia que ardía en su interior. La noticia de la muerte de su padre, el rey Eris, y de su sobrino, el príncipe Aegon, a manos de los Lannister, había golpeado su alma como un rayo. Los cuerpos de Elia Martell y sus hijos profanados, el trono, arrebatado, la traición de la casa Lannister, la cobardía de los Baratheon, la hipocresía de los Stark, todo hervía dentro de él. No era solo la pérdida, era la humillación, la profanación de su sangre. Daeron había sobrevivido al saqueo escondido en los pasadizos secretos de la Fortaleza Roja, aquellos que solo los Targaryen conocían. Había visto a los soldados de Tywin Lannister irrumpir, sus estandartes de león rugiendo sobre la ciudad en llamas. Había escuchado los gritos, había sentido la muerte, y en esa oscuridad, una decisión se forjó en su mente: recuperar el trono de hierro y vengarse de todos sus enemigos. Pero sabía que no podía hacerlo solo, ni con las fuerzas que quedaban en Poniente. El poder de los usurpadores era abrumador. Necesitaba algo más, algo que solo su sangre y su intelecto podían desenterrar. Recordó las viejas historias, los mitos susurrados de su familia sobre los tesoros perdidos de Valyria. No el oro, no las joyas, sino el verdadero poder, los conocimientos ancestrales, la magia y, quizás, los secretos de los dragones mismos. Valyria, la cuna de su linaje, también era su tumba, pero Daeron creía que también podría ser su salvación. Una noche, bajo un cielo ennegrecido por el humo y las cenizas, Daeron, con apenas unas provisiones y los pocos libros valirios que había logrado salvar, se deslizó fuera de desembarco del rey. Su destino que el puerto, donde, con oro guardado de años de ahorro y una astucia que su juventud desmentía, sobornaría a un capitán mercante para que lo llevara lejos, tan lejos como fuera posible de este poniente traidor. Su mirada se posó por última vez en los restos humeantes de la capital. La imagen de su casa en ruinas se grabó en su memoria, avivando la llama de la venganza. Pero no era solo odio lo que sentía. Era la convicción de que solo él, el último Targaryen con la sangre más pura, podría restaurar la gloria de su casa. Volveré, susurró al viento, su voz apenas audible, y cuando lo haga, el fuego y la sangre no serán solo un lema, serán el fin de vuestros reinos y el amanecer de mi venganza. Su viaje a Valyria comenzaba, un viaje hacia la cuna de su magia y la tumba de su familia, en busca de los secretos que le permitirían reclamar lo que era suyo por derecho y vengar a los suyos. Capítulo 2: La evasión del príncipe fantasma. El hedor acre de la carne quemada y la sangre seca era el aire que Daeron Targaryen respiraba. Desembarco del rey, su hogar, era ahora un pozo de pesadillas. Con cada paso sigiloso por los pasadizos ocultos de la Fortaleza Roja, el eco de los gritos de la masacre del saqueo resonaba en sus oídos. Su mente, un laberinto de planes y cálculos, trabajaba febrilmente. La Fortaleza Roja, con sus cientos de años de historia, albergaba secretos que solo los Targaryen más versados conocían. Daeron, con su intelecto prodigioso, había pasado incontables horas en la biblioteca real, no solo en sus textos de historia y estrategia, sino en los mapas antiguos y los diarios de los constructores. Conocía cada pasaje, cada túnel, cada salida olvidada. Era su única esperanza. Su primera tarea fue equiparse con lo esencial. En una pequeña cámara oculta, un antiguo escondite familiar, encontró una bolsa de cuero que contenía unas cuantas monedas de oro, suficiente para una travesía. También había un juego de ropas sencillas de plebeyo, perfectas para mezclarse. Lo más valioso, sin embargo,
eran unos pocos pergaminos ancestrales y un pequeño, pero crucial, mapa de Valiria de la época de su apogeo, que su abuelo Eris había custodiado celosamente. Estos eran los verdaderos tesoros, más allá del oro. Mientras los gritos de los soldados Lannister resonaban por los salones del castillo, Daeron se movió con la gracia de un fantasma. Vio sombras, escuchó voces, pero nunca fue visto. Su piel pálida y sus ojos violetas, tan distintivos, eran un riesgo, así que se cubrió con una capucha y mantuvo la mirada baja, confiando en su habilidad para pasar desapercibido incluso en la más caótica de las situaciones. Su belleza, que en tiempos de paz era una bendición, ahora era un peligro latente. La salida más segura, según sus cálculos, era una pequeña puerta de servicio en los bajos de la Fortaleza Roja, casi olvidada y cubierta por la maleza, que daba a un callejón trasero cerca del muro de desembarco del rey. Era un riesgo, pero menos que intentar cruzar las puertas principales, que seguramente estarían bajo estricta vigilancia. Al llegar al callejón, el caos era palpable. Familias desesperadas intentaban huir, soldados Lannister saqueaban casas, y el fuego devoraba edificios. Daeron se mezcló con la multitud de refugiados, adoptando una cojera convincente y un semblante de terror que no era del todo falso. Nadie prestó atención al joven encapuchado de aspecto enfermizo. Su mente se concentraba en cada paso, cada aliento, cada sonido. La supervivencia era un juego de ajedrez, y él era un gran maestro. El puerto estaba aún más concurrido, un hervidero de barcos intentando zarpar, muchos con sus capitanes exigiendo precios exorbitantes. Daeron se movió entre los muelles, buscando el tipo de embarcación que no haría preguntas. Un mercante de tamaño mediano, no demasiado llamativo, pero lo suficientemente grande como para cruzar el mar angosto. Encontró lo que buscaba, el corazón de la tormenta, un viejo barco de Essos, con un capitán curtido y de mirada cínica, Capitán Borian, de Lys, un hombre para quien el oro era la única lealtad. Daeron se acercó a Borian con una calma sorprendente para su edad. Necesito un pasaje, capitán, lejos de aquí, lo más lejos posible. Borian lo midió con una mirada desconfiada. Las aguas están llenas de lobos, muchacho, y los precios suben con cada llama en el cielo. Lo sé, respondió Daeron, su voz baja pero firme, y yo tengo el oro. Abrió la bolsa que llevaba, mostrando el brillo de las monedas Targaryen. Eran monedas raras, de oro puro, con el dragón de 3 cabezas grabado. Suficiente para levantar una ceja incluso al desinteresado capitán. Borian sopesó el peso de las monedas en su mano. La lealtad no estaba en su repertorio, pero la codicia sí. ¿Y a dónde te diriges, muchacho? ¿Tienes algún problema con los leones de la ciudad? A las ciudades libres, Alice. Y no, soy un simple erudito que ha perdido su biblioteca, mintió Daeron con una facilidad asombrosa. Solo quiero un nuevo comienzo, lejos de esta miseria. El capitán Borian aceptó el oro sin más preguntas, la avaricia nublando cualquier sospecha. En el caos del saqueo, muchos buscaban escapar. Daeron era solo uno más, aunque uno inusualmente tranquilo y de ojos extraños. Apenas unas horas después, mientras los primeros rayos del sol teñían de naranja y rojo el cielo ahumado de desembarco del rey, el corazón de la tormenta izó sus velas. Daeron se mantuvo oculto en su camarote, escuchando el crujido de la madera y el batir de las velas. Solo cuando el barco estuvo lejos de la costa, y la silueta de la capital en ruinas se hizo diminuta en el horizonte, permitió que la tensión abandonara su cuerpo. El trono había sido arrebatado, su familia masacrada, su mundo quemado, pero él había escapado, y con él, la esperanza de una venganza que tardaría en llegar, pero que sería devastadora. Capítulo 3. Hacia la maldición, la travesía silenciosa. El corazón de la tormenta era un nombre irónico para una embarcación tan poco inspiradora, pero para Daeron Targaryen, era su balsa de salvación. Mientras desembarco del rey se desdibujaba en un horizonte de cenizas y luto, el joven príncipe se mantuvo en su camarote, evitando el contacto con la tripulación. Su belleza Targaryen, un faro de distinción, era un riesgo demasiado grande entre los ojos curiosos de los marineros. Solo el capitán Borian, con su enfoque inquebrantable en el oro, había garantizado la discreción. La travesía por el mar angosto fue una monotonía de olas y cielo, rota solo por el crujido de la madera y el canto ronco de los marineros. Daeron pasó sus días inmerso en los pocos pergaminos valirios que había logrado salvar. Eran textos antiguos, escritos en la lengua de sus ancestros, que hablaban de la forja de acero, de la magia de los dragones y de los secretos arquitectónicos de la antigua Valiria. Su mente prodigiosa absorbía cada palabra, cada diagrama, cada insinuación sobre los tesoros perdidos. Él no solo leía, entendía, procesaba,
y comenzaba a formular las bases de su futuro. Los mapas de Valiria que había traído consigo eran crípticos, más arte que cartografía precisa, pero Daeron, con su intelecto superior, empezó a decodificar sus misterios. Hablaban de tierras brumeadas, de volcanes activos y de una maldición que había engullido el imperio. La mayoría temía Valiria como un lugar de demonios y locura. Daeron la veía como una biblioteca, una mina, una clave. Después de varias semanas de navegación, el corazón de la tormenta llegó a Lys, una de las ciudades libres. Aquí, Daeron hizo una escala breve. No buscaba refugio, sino información y provisiones. Utilizando su oro restante y su innata habilidad para la manipulación sutil, contactó con comerciantes discretos y marineros con lenguas sueltas. No reveló su identidad, presentándose como un erudito arruinado, pero su agudeza para hacer las preguntas correctas le permitió recabar datos vitales sobre las rutas marítimas menos transitadas y los peligros de las tierras brumeadas. Fue en una taberna oscura de Lys donde escuchó susurros sobre embarcaciones que, a cambio de fortunas, se aventuraban cerca de la antigua Valiria para saquear ruinas y buscar tesoros. La mayoría no regresaba. Los que lo hacían, contaban historias de locura y criaturas grotescas. Daeron asintió, su rostro inexpresivo, pero su mente ya calculaba los riesgos y las recompensas. Sabía que ningún mercader iría con él directamente a Valiria. Tendría que hacerlo él mismo. Con más provisiones y un pequeño, pero resistente, bote de remos asegurado, Daeron volvió a bordo del corazón de la tormenta, ordenando a Borian que los llevara lo más cerca posible de las tierras brumeadas, hasta el límite donde la cordura de la tripulación comenzaría a flaquear. El aire comenzó a cambiar a medida que se acercaban. Una neblina perpetua se asentó sobre el mar, y el olor a azufre se volvió más fuerte con cada milla. Las tormentas eran más frecuentes y violentas, y el océano mismo parecía agitarse con una furia primordial. La tripulación del corazón de la tormenta se puso nerviosa, persignándose y mascullando oraciones a sus dioses. Finalmente, el capitán Borian, con la cara cenicienta por el miedo, se negó a ir más lejos. No, mi príncipe, mi señor. Esto es el fin de mi viaje. La maldición está sobre nosotros. Ni todo el oro de Poniente me haría ir un pie más allá. Daeron asintió con una calma helada. Era lo que esperaba. En medio de la espesa niebla y el rugido distante de volcanes submarinos, el corazón de la tormenta detuvo su avance. Daeron se despidió de Borian con unas cuantas monedas de oro más, una sonrisa enigmática en sus labios perfectos. Que los dioses lo guíen, capitán. Nos veremos de nuevo, si el destino lo quiere. Con una bolsa con los pergaminos, provisiones y un hache pequeña, Daeron bajó a su bote de remos. La pequeña embarcación se perdió rápidamente en la bruma, impulsada por sus remos y la indomable voluntad de su ocupante. Detrás de él, el corazón de la tormenta se alejaba a toda velocidad, sus velas blancas desapareciendo en el banco de niebla. Delante de Daeron, solo estaba la bruma, el olor a azufre y la promesa de los secretos de un imperio caído. Valiria esperaba, una tumba y una cuna, un lugar de locura y de poder. Y Daeron Targaryen, el último dragón escondido, remaba hacia ella, su corazón latiendo con la promesa de la venganza y el renacimiento. Capítulo 4. La sangre y el acero en la tumba del imperio. La bruma de las tierras brumeadas era un sudario, y el aire, denso con el hedor a azufre, se volvía más opresivo con cada brazada de Daeron. Su pequeño bote, una cáscara solitaria, se deslizó por las aguas oscuras, y pronto, las ruinas de la antigua Valiria comenzaron a emerger de la niebla. No eran los majestuosos pilares de los pergaminos, sino siluetas retorcidas y rotas, monumentos a una gloria muerta. El silencio era lo más inquietante, un silencio profundo, y real, que solo rompían el chapoteo de sus remos y el lejano gemido de la tierra volcánica. Al acercarse a una costa rocosa y escarpada, Daeron abandonó el bote y se arrastró por el terreno accidentado. Sus ojos violetas, agudizados por la concentración, escanearon el entorno. Había preparado su mente para el horror, para las criaturas que se decía que habitaban estas tierras malditas. No tardó en encontrarlas. El primer encuentro fue con una criatura que parecía sacada de las pesadillas más antiguas de Valiria, un gusano de fuego de tamaño mediano, con escamas de obsidiana y un aliento ardiente que brillaba en la pinambre. Había salido de una grieta en la roca, atraído por el intruso. Daeron no había traído una espada de acero valirio consigo, se había limitado a su pequeña hacha y un puñal que había conseguido en Lys. El gusano se abalanzó, sus mandíbulas chasqueando. El genio de Daeron no era solo intelectual, su mente procesaba las amenazas a una velocidad asombrosa, calculando trayectorias, debilidades y movimientos. No era un guerrero por profesión como su hermano Rhaegar,
pero su habilidad con la espada y el hache era el resultado de años de práctica con los maestros de armas de la Fortaleza Roja, combinada con una intuición sobrenatural. Se movió con la fluidez de un bailarín, esquivando el primer embate y el chorro de fuego que le habría reducido a cenizas. Sus rasgos valirios, esos que lo hacían increíblemente hermoso, también le otorgaban una agilidad y una coordinación superiores. El gusano se giró, lento, su cuerpo segmentado. Daeron aprovechó la oportunidad. Con una rapidez sorprendente, se lanzó hacia el costado de la criatura, donde las escamas eran más vulnerables. El hache se hundió con precisión en el punto débil, no una vez, sino varias, antes de que el gusano pudiera reaccionar. Un chillido gutural, mezcla de lava y vapor, se ahogó en la garganta de la bestia mientras se desplomaba, su sangre hirviente goteando sobre la roca. Daeron retrocedió, el sudor frío pegado a su piel, pero sin una pizca de pánico en su rostro, solo una fría determinación. Era la primera prueba de sangre en la cuna de sus ancestros, y la había superado. A medida que avanzaba hacia el interior, las ruinas se hicieron más densas. En lo que parecía ser un antiguo mercado, donde los edificios estaban caídos y cubiertos de ceniza, Daeron escuchó un rasguño. Eran criaturas menores, pero no menos peligrosas, bestias sombrías, seres retorcidos y deformes, creados, según las leyendas, por la maldición misma, con garras afiladas y ojos brillantes en la oscuridad. Eran más rápidas y numerosas que el gusano. Atacaron desde las sombras, un enjambre furioso. Daeron desenvainó su puñal, sus movimientos fluidos y económicos. No luchaba con fuerza bruta, sino con precisión letal. Cada estecade, cada corte, apuntaba a un punto vital. El puñal danzaba en sus manos, bloqueando una garra, desviando otra. Su mente se enfocaba, viendo los patrones de ataque de las bestias, explotando sus aberturas. Era una coreografía brutal de supervivencia. Una de las criaturas logró arañarle el brazo, pero la herida no le impidió seguir luchando. En un momento decisivo, rodeado por 3 de ellas, Daeron giró sobre sí mismo, el puñal describiendo un arco mortal que alcanzó a 2 de las bestias en el cuello. La tercera se abalanzó sobre él, pero Daeron la interceptó con el hache, clavándola con fuerza en su cabeza. Cuando la última bestia se desplomó, el silencio regresó, solo roto por la respiración agitada de Daeron. Su brazo herido ardía, pero la sangre no era lo que le importaba. Había demostrado que no era solo un erudito, sino un Targaryen, capaz de la ferocidad necesaria para sobrevivir en las tierras malditas. La espada de su mente era tan afilada como su acero, y en Valyria, necesitaría ambas. Su venganza no se forjaría solo con conocimiento, sino con sangre y sudor. Capítulo 5. Secretos sumergidos y ecos de dragones. Con la sangre de las bestias sombrías aún pegada a su puñal y el escozor de la herida en su brazo como un recordatorio, Daeron no se detuvo. Cada desafío superado en Valyria no solo lo endurecía, sino que también confirmaba su convicción, los secretos de su linaje esperaban ser desenterrados. Su mente, una máquina brillante, ya procesaba las pistas de los antiguos pergaminos, buscando la entrada a los verdaderos tesoros. Los textos aludían a bóvedas ocultas, no solo bajo la tierra, sino sumergidas bajo los mares de fuego de Valyria, accesibles solo para aquellos con la sangre verdadera y el conocimiento de los señores dragón. Daeron sabía que estas no eran bóvedas de oro, sino de poder. Se adentró más en la capital en ruinas, una ciudad de piedra fundida y estructuras retorcidas. Los ecos de un pasado glorioso eran palpables, puentes que se desdibujaban en el aire, columnas talladas con dragones danzantes, anfiteatros que se abrían a cielos de azufre. La arquitectura valiria, incluso en la ruina, era una maravilla para su mente analítica. Finalmente, siguiendo un pasaje críptico en uno de los pergaminos, Daeron llegó a lo que parecía ser un colosal templo sumergido. La estructura, hecha de piedra negra y brillante, se alzaba majestuosamente sobre un lago de aguas turbias y humeantes, con burbujas de azufre ascendiendo a la superficie. La entrada principal estaba bajo el agua, un desafío insuperable para la mayoría. Pero Daeron recordó otro pasaje, uno que hablaba de la respiración del dragón y de puertas que se abren al fuego interior. Dedujo que no se trataba de respirar bajo el agua, sino de la manipulación del calor volcánico de la tierra. Se concentró, sus sentidos de sangre pura Valyria afinados con el entorno. Sintió el pulso de la tierra, el calor de la roca, la presión del vapor. Encontró una serie de palancas y runas talladas en una pared lateral oculta, un mecanismo que parecía fusionarse con la roca misma. Con un esfuerzo mental y físico, manipuló las palancas, combinando las runas como si estuviera resolviendo un enigma matemático. Las rocas vibraron. El agua del lago comenzó a burbujear con más fuerza.
Lentamente, con un estruendo que retumbó en sus huesos, el agua del lago comenzó a descender, siendo absorbida por grietas ocultas en el suelo, revelando una rampa resbaladiza y humeante que conducía a la entrada del templo. La manipulación del flujo volcánico para drenar el lago era una hazaña de ingeniería y magia que solo un genio como él, con su sangre, podría haber desentrañado. Al entrar en el templo, el aire se volvió pesado y cálido, con un vago olor a ozono. Las antorchas de su bolsa apenas iluminaban la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de intrincados murales y jeroglíficos. Representaban dragones, no solo como bestias, sino como compañeros, fuentes de poder y vehículos de conquista. Había representaciones de armaduras valirias que parecían fluidas, espadas que brillaban con un fuego propio, y extrañas máquinas de guerra que Daeron apenas podía comprender. En el corazón del templo, encontró lo que buscaba. No era una bóveda de oro, sino una cámara donde la temperatura era sorprendentemente templada. En pedestales de obsidiana, descansaban 2 huevos de dragón petrificados. Uno era de un color azul zafiro profundo, con vetas de plata que recordaban ríos helados. El otro, un brillante amarillo dorado, con motas de ámbar que parecían capturar la luz del sol. Eran más grandes que los huevos de dragón conocidos en Poniente, y su sola presencia irradiaba una extraña energía. Daeron sintió una conexión instantánea con ellos, una resonancia en su propia sangre. Estos no eran meros fósiles, eran el futuro. Junto a los huevos, en un nicho tallado en la roca, Daeron encontró un tesoro de conocimiento, un conjunto de pergaminos de obsidiana. A diferencia de los de papel que trajo consigo, estos estaban grabados directamente en láminas delgadas de vidriagón, haciéndolos inmortales. Revelaban secretos aún más profundos: la forja de la verdadera acero valirio sin dragones, el control de las mareas mágicas de Valiria para la navegación y la defensa, e incluso los principios de la ingeniería de la voz, el arte de manipular la piedra con el lenguaje de los dragones. Y, lo más asombroso, los planos detallados de la construcción de naves de guerra valirias, no simples barcos, sino acorazados de piedra fundida, impulsados por magia y capaces de resistir el fuego de dragón. Eran fortalezas flotantes, muy superiores a cualquier cosa en Poniente. Daeron supo que había encontrado lo que necesitaba. Los huevos, los pergaminos de obsidiana, los planos, estas eran las herramientas para su venganza, las bases para retomar el trono de hierro. Su mente ya calculaba cómo llevarse estos tesoros y cómo, con el tiempo y el esfuerzo, podría utilizarlos para forjar un nuevo imperio, uno que se levantaría de las cenizas de su linaje. Capítulo 6. La mente maestra y el primer paso del regreso. El descubrimiento en el templo sumergido de Valiria era más que un tesoro, era el fundamento de un nuevo imperio. Los 2 huevos de dragón, los pergaminos de obsidiana con sus secretos de acero y magia, y los planos de las naves de guerra valirias eran un poder que ni los Lannister ni el resto de Poniente podían concebir. Daeron no perdió un instante. Su mente, una máquina de brillantez, comenzó a procesar la vasta información y a trazar el camino a seguir. Inmersión en los secretos antiguos. Antes de pensar en el escape, Daeron sabía que debía comprender lo que había encontrado. No podía arriesgarse a transportar estos invaluables secretos sin entender su verdadera naturaleza y potencial. Dedicó días, que se convirtieron en semanas, en la cámara subterránea, utilizando las últimas de sus antorchas y la pálida luz que se filtraba desde arriba. Los pergaminos de obsidiana eran su prioridad. Descifrar la antigua lengua valiria era un juego de niños para él, pero la complejidad de los textos era abrumadora. Se sumergió en los principios de la forja de acero valirio sin dragones, descubriendo complejos procesos alquímicos y ritos mágicos que requerían ingredientes raros y una precisión inhumana. No era solo fundir y forjar, era imbuir el metal con magia. Los secretos de la ingeniería de la voz lo fascinaron aún más. Los textos describían cómo los antiguos señores dragón podían manipular la piedra, incluso la roca fundida, usando comandos vocales en valirio antiguo, una habilidad que les permitía construir las majestuosas ciudades y caminos de su imperio. Daeron practicó los cantos en voz baja, sintiendo cómo resonaban en su propia sangre valiria. No tardó en mover pequeñas piedras con un susurro, un poder sutil pero formidable. Los planos de las naves de guerra valirias le revelaron diseños de buques que desafiaban la imaginación de Poniente, acorazados de piedra fundida y metal oscuro, impulsados por cristales mágicos y con armamento basado en el fuego. Eran fortalezas flotantes, capaces de resistir y devolver el fuego de dragón, perfectas para su futura invasión. Mientras estudiaba, Daeron también cuidaba de los huevos de dragón. Los mantuvo cerca de las fuentes de calor geotérmico dentro del templo, sus manos a menudo rozándolos. Sentía la magia latente, la promesa de vida.
Sabía que eclosionarlo sería un desafío que requeriría más que solo calor. La planificación del escape imposible, la cuestión de cómo sacar los huevos, los pesados pergaminos de obsidiana y las herramientas necesarias de Valiria era un rompecabezas colosal. El bote de remos era inútil. La maldición hacía imposible que cualquier barco se acercara directamente a la costa. Daeron, con su mente trabajando en múltiples frentes, concibió una solución que combinaba su nuevo conocimiento valirio con su genio estratégico. No podía sacar los objetos de forma convencional, así que crearía su propia ruta de escape. Encontró una serie de antiguos conductos de lava inactivos que se extendían desde el corazón volcánico de Valiria hasta el mar, a kilómetros de distancia de las tierras brumeadas. Utilizando los principios de la ingeniería de la voz, comenzó a trabajar. Sus susurros en valirio antiguo, aunque al principio vacilantes, ganaron fuerza. Las rocas vibraron a su voluntad. Comenzó a expandir y limpiar un conducto lo suficientemente grande como para permitir el paso de un bote. Era una tarea agotadora y peligrosa, el aire caliente y venenoso, las paredes a menudo inestables. Pero Daeron persistió, impulsado por su visión de venganza. El siguiente paso fue construir una embarcación para el escape. Con herramientas rudimentarias encontradas en los talleres del templo y los conocimientos de construcción de los pergaminos valirios, comenzó a ensamblar un pequeño submarino experimental. No sería tan sofisticado como las naves de guerra, pero usaría los principios de flotabilidad y propulsión basados en el vapor volcánico. Era una máquina básica, diseñada para un solo uso, pero su diseño era una maravilla de la ingeniería improvisada. La creación del submarino fue un proceso meticuloso. Daeron utilizó sus conocimientos de física y mecánica para asegurarse de que fuera hermético y funcional. Recolectó materiales de las ruinas, adaptando piezas de metal fundido y roca volcánica para sus propósitos. Finalmente, el día de la partida llegó. Daeron cargó los 2 huevos de dragón en compartimentos acolchados dentro del submarino. Los pergaminos de obsidiana y las herramientas más pequeñas fueron asegurados. Se despidió del templo sumergido, un lugar que había sido su prisión y su aula. Al entrar en el submarino, el aire era denso y cálido. Activó los mecanismos de propulsión, el vapor silbando a su alrededor. Con un gruñido metálico, el submarino se deslizó por el conducto de lava, sumergiéndose en las profundidades de la tierra. La travesía por el túnel oscuro fue larga y claustrofóbica, pero la mente de Daeron estaba fija en su objetivo. Emergió del conducto submarino en la seguridad relativa de las profundidades del mar, lejos de las tierras brumeadas y la maldición. La superficie estaba tranquila, y la luna brillaba sobre las olas. Remando con fuerza, Daeron se dirigió hacia la dirección del continente, su rostro pálido pero sus ojos violetas ardiendo con una determinación implacable. Había escapado de Valiria con los secretos de un imperio, y su regreso, cuando llegara, sería el amanecer de una nueva era. Capítulo 7. El despertar del dragón en las ciudades libres. La travesía submarina a través del conducto de lava había sido una proeza, pero emerger en el vasto, solitario mar angosto no era el final. Daeron remó durante lo que parecieron siglos, sus músculos ardían, pero su mente se mantenía firme. El pequeño submarino, agotado su vapor, sirvió como un improvisado bote de remos, sus compartimentos resguardando los invaluables huevos de dragón y los pergaminos de obsidiana. Finalmente, en el horizonte, apareció la silueta familiar de la costa. No desembarco del rey, no poniente, sino las familiarizadas orillas de Pentos, la ciudad libre de los mercaderes y los magísteres. Daeron había elegido Pentos por una razón. Sabía, por los viejos archivos familiares, que los Targaryen habían poseído propiedades discretas en varias ciudades libres, legados de una época anterior a la conquista de Poniente, olvidadas y sin reclamar. Un hogar olvidado y una base de operaciones. Con las últimas de sus fuerzas, Daeron vio el submarino hasta una cala aislada, oculta por acantilados y densa vegetación, que había localizado en los mapas. Desembarcó, agotado pero triunfante, arrastrando sus tesoros tierra adentro y ocultando el rudimentario submarino. El resto del viaje a Pentos fue a pie, disfrazado y cauteloso. Su apariencia, su extrema belleza y sus distintivos rasgos valirios, eran un arma de doble filo. Podían abrir puertas, pero también atraer una atención fatal. Se cubrió con harapos y mantuvo su capucha baja, intentando parecer un simple refugiado más en las concurridas calles de la ciudad. En Pentos, Daeron buscó la finca Targaryen olvidada. No era una gran mansión, sino una modesta pero espaciosa villa en las afueras, protegida por altos muros y cubierta de enredaderas. Era una de esas propiedades que la familia había mantenido para posibles retiros o inversiones lejanas, y que, tras la locura de Eris II y la caída de la dinastía,
había caído en el olvido. Los registros de propiedad eran confusos, y nadie la había reclamado. Usando su intelecto y una discreta cantidad de oro que había conseguido vendiendo una joya menor de Valiria, uno de los pequeños tesoros que encontró en la bóveda, que no eran cruciales para su misión, Daeron manipuló los sistemas legales y burocráticos de Pentos. Con documentos falsificados y una astucia sin igual, logró reclamar la villa como si fuera un heredero lejano de su último ocupante legal. El proceso fue lento, pero la paciencia era una virtud que poseía en abundancia. Finalmente, tuvo un hogar, una base y una discreción relativa. La villa estaba polvorienta y desolada, pero intacta. Tenía un patio interior, un pozo de agua dulce y varias habitaciones. Era el refugio perfecto. Lo primero que hizo fue asegurar los huevos de dragón en una cámara segura y aclimatar la estancia para su posible eclosión, recordando las condiciones que había estudiado en Valiria. Colocó los pergaminos de obsidiana y sus herramientas en un estudio privado, listo para la inmersión profunda. El renacer de un imperio, planificación y primeros pasos. Con la seguridad relativa de su nuevo hogar, la mente de Daeron se dedicó por completo a la planificación de su regreso al trono de hierro y la venganza. Su genio floreció en este ambiente de relativa calma. Las paredes de su estudio se llenaron de mapas de Poniente y las ciudades libres, con anotaciones en valirio antiguo y cálculos estratégicos. Su plan era meticuloso y a largo plazo. Dominio tecnológico. Primero, debía dominar los secretos del acero valirio y la ingeniería de la voz. Comenzó a experimentar con las forjas de la villa, adaptándolas para replicar las técnicas de Valiria. La construcción de naves de guerra valiria sería su proyecto cumbre, el pilar de su fuerza naval, acumulación de riqueza. Para financiar su ambiciosa empresa, necesitaba una vasta fortuna. Con su ingenio para los números y las tendencias, Daeron comenzó a invertir en el comercio pentosi, utilizando sus restantes joyas valirias como capital inicial. Estableció una red de contactos discretos, haciendo inversiones astutas en rutas comerciales, especias exóticas y bienes de lujo. Su capacidad para prever movimientos de mercado era asombrosa, y su fortuna crecía a un ritmo exponencial, todo ello en secreto. Forjar alianzas secretas. Daeron sabía que la venganza requeriría aliados en Poniente. Comenzó a enviar emisarios muy discretos, a menudo sin revelar su verdadera identidad, a las casas que habían sufrido bajo el reinado de Robert Baratheon y los Lannister. Buscó a los leales, a los resentidos, a los que anhelaban el regreso de un Targaryen, el renacer de los dragones. Los huevos eran la clave. Aunque sabía que la eclosión era un misterio, Daeron estaba decidido a utilizar todo el conocimiento de los pergaminos para aumentar sus posibilidades. Creía que su sangre y los secretos de Valiria podían lograrlo. El trabajo era agotador, pero Daeron se impulsaba con una pasión fría. Cada ecuación resuelta, cada inversión exitosa, cada runa valiria dominada era un paso más cerca de su venganza. Por las noches, a la luz de las velas, se sentaba en el patio, su belleza etérea iluminada por la luna, y miraba hacia el oeste, hacia Poniente. Los leones rugían ahora en su trono, pero el dragón, silencioso y oculto, estaba despertando en el este. Capítulo 8. Peloro, el acero y la búsqueda de los perdidos. En la relativa seguridad de su villa en Pentos, Daeron dedicó su tiempo y su genio a dos objetivos principales: acumular riqueza y dominar los secretos de Valiria. Ambos eran cruciales para su eventual regreso a Poniente. Además, nunca olvidó a su familia. La idea de que su madre y su hermana pudieran estar vivas, quizás refugiadas en Rocadragón, lo impulsaba a actuar. El ascenso del mercader silencioso. Las inversiones de Daeron en el comercio de Pentos demostraron ser extraordinariamente lucrativas. Su mente analítica, combinada con un toque de intuición casi sobrenatural, le permitía predecir las fluctuaciones del mercado con una precisión asombrosa. Comenzó invirtiendo pequeñas sumas en rutas comerciales de especias raras y sedas exóticas, pero pronto diversificó su cartera, incursionando en el comercio de esclavos, un mal necesario, se decía a sí mismo, para financiar su noble objetivo, el préstamo de dinero a los magísteres más influyentes y la financiación de expediciones a tierras lejanas en busca de tesoros olvidados. Su riqueza creció exponencialmente. En unos pocos años, se convirtió en uno de los mercaderes más ricos de Pentos, aunque pocos conocían su rostro o su nombre real. Operaba a través de intermediarios, utilizando nombres falsos y compañías fantasma. Se hizo conocido como el mercader silencioso, una figura misteriosa cuya fortuna parecía inagotable. Su influencia se extendió por toda la ciudad. Los magísteres buscaban sus consejos financieros, los capitanes de barco competían por transportar sus mercancías, y los señores de la guerra le ofrecían sus espadas a cambio de su oro. Daeron,
Sin embargo, se mantuvo distante, cortés pero inaccesible. No buscaba poder en Pentos, solo los medios para recuperarlo en Poniente. El acero canta, la magia resuena. Mientras su fortuna crecía, Daeron no descuidó su otra gran tarea, dominar los secretos de Valiria. Transformó parte de la villa en un laboratorio y una forja. Con la ayuda de artesanos discretos y bien pagados, comenzó a experimentar con los métodos descritos en los pergaminos de obsidiana. La forja del acero valirio resultó ser un proceso complejo y peligroso. Requería ingredientes raros, temperaturas extremas y cantos en valirio antiguo que hacían vibrar el aire con una energía extraña. Daeron, con su paciencia infinita y su talento para el aprendizaje, perseveró. Tras innumerables fracasos, logró forjar una pequeña daga con un filo que cortaba la piedra como si fuera mantequilla. El acero cantaba en su mano, un eco del poder de los dragones. La ingeniería de la voz también progresó. Daeron aprendió a modular su voz, a imitar los cantos de los señores dragón, a hacer vibrar la piedra a su voluntad. Al principio, solo podía mover pequeños objetos, pero con el tiempo, logró levantar bloques de piedra y moldear la arcilla con un susurro. Estos logros, aunque pequeños, eran significativos. Demostraban que los secretos de Valiria no eran solo leyendas, sino un poder real y tangible. Daeron sabía que, con el tiempo y los recursos adecuados, podría replicar la grandeza de su antiguo imperio. La búsqueda en la niebla. A pesar de su creciente poder en Pentos, Daeron nunca olvidó a su familia. La idea de que su madre y su hermana, Raella y Daenerys, pudieran haber sobrevivido a la caída de Desembarco del Rey lo atormentaba y lo impulsaba. Según los registros familiares, Rocadragón había sido el hogar ancestral de los Targaryen durante siglos. Si alguien había escapado de la masacre, era probable que hubieran buscado refugio allí. Capítulo 9. El viaje a Rocadragón y la isla solitaria. El susurro constante de los pergaminos de obsidiana, el brillo en el acero que forjaba, y el oro que fluía hacia sus arcas eran la sinfonía de la venganza de Daeron en Pentos. Había sentado las bases de su futuro imperio, pero una pieza crucial seguía faltando: la verdad sobre el destino de su madre, la reina Raella, y su hermana, la princesa Daenerys. Los rumores eran escasos y contradictorios. La esperanza, frágil pero persistente, lo llevó a la decisión de viajar a Rocadragón. La travesía silenciosa hacia Poniente. Agan había dejado Poniente como un fugitivo, pero regresaría, por ahora, como un espectador silencioso. Utilizando su vasta red de contactos y su discreta fortuna, Daeron adquirió un velero rápido y maniobrable, con una tripulación pequeña y leal, mercenarios que valoraban el oro por encima de las preguntas. Su rostro se mantuvo oculto bajo una capucha, y su identidad era un secreto bien guardado. La travesía de regreso al mar angosto fue tensa. Las aguas de Poniente estaban controladas por la flota de Robert Baratheon, pero la habilidad de Daeron para leer los vientos y las mareas, junto con el ingenio de su capitán, permitió al velero eludir las patrullas. Sus ojos violetas, siempre vigilantes, escudriñaban el horizonte, buscando señales de peligro o de vida. Después de varias semanas de navegación cautelosa, la silueta inconfundible de Rocadragón emergió de la niebla matutina. La montaña, con sus gárgolas talladas y sus torres dentadas, se alzaba como un monumento oscuro y melancólico al poder Targaryen. Era un lugar cargado de historia, el punto de partida de la conquista de Agan el Conquistador. Y ahora, quizás, el punto final de la esperanza de Daeron. El corazón de Daeron latió con una mezcla de anticipación y temor. ¿Estarían allí? ¿Habrían logrado escapar del horror de Desembarco del Rey? Rocadragón, un eco del pasado. El velero ancló en una cala oculta al sur de la isla, lejos de la vista de la fortaleza. Daeron desembarcó solo, llevando solo su puñal de acero valirio recién forjado y una pequeña bolsa de provisiones. El aire de Rocadragón era salado y frío, y el sonido de las olas rompiendo contra los acantilados era el único acompañamiento de sus pensamientos. Ascendió el sendero empinado hacia el castillo, una fortaleza de piedra negra que parecía haber surgido de la misma roca volcánica. Los muros se alzaban imponentes, tallados con dragones que parecían cobrar vida en la bruma. A medida que se acercaba, sin embargo, la impresión de desolación se hizo evidente. Las banderas de los Targaryen no ondeaban. En cambio, el estandarte del venado rampante de la casa Baratheon ondeaba perezosamente sobre la torre del dragón de mar. El castillo no estaba abandonado, pero tampoco bullicioso. Había una guarnición, hombres de la casa Baratheon de Rocadragón, los Baratheon de Stannis, que custodiaban la fortaleza en nombre del nuevo rey. Daeron sabía que entrar por la fuerza era una locura. Él era un genio, no un loco. Pasó días observando, utilizando su astucia e ingenio para recopilar información.
Se movió como una sombra alrededor del perímetro del castillo, estudiando las rutinas de los guardias, los puntos ciegos, las posibles entradas y salidas. Su agudeza visual y auditiva, amplificada por sus rasgos valirios, le permitía percibir detalles que otros pasarían por alto. Escuchó conversaciones fragmentadas, aprendiendo sobre los pocos residentes y la monotonía de su existencia. A través de sus observaciones, Daeron confirmó lo que temía y lo que secretamente esperaba. Sus esperanzas se hicieron pedazos cuando escuchó los rumores y los hechos. La reina Raella había muerto dando a luz a Daenerys durante una gran tormenta en Rocadragón, la misma noche en que la fortaleza había caído en manos de Stannis Baratheon. Daenerys, la última Targaryen conocida, había sido llevada a Essos por Ser Willem Dar y otros leales, escapando por los pelos de las garras de Stannis. El corazón de Daeron se encogió, su madre muerta, su pequeña hermana, una huérfana en tierras lejanas, quizás ya presa de la intriga o la pobreza. Un nuevo ardor de venganza se encendió en su pecho, más feroz que nunca. Los Baratheon no solo habían usurpado su trono, habían destrozado a su familia, a sus últimos lazos. Una revelación amarga y un nuevo propósito. Pero Rocadragón le ofreció algo más que dolor. En una de sus incursiones nocturnas cerca de los acantilados, Daeron encontró lo que buscaba: las cuevas de Vidriagón, vastas y sin explotar, repletas de obsidiana. Había recordado las leyendas sobre el uso del vidriagón por los Targaryen para construir la fortaleza y sus defensas mágicas. Con su nuevo conocimiento de la ingeniería de la voz, comenzó a explorar las cuevas más profundas. Allí, bajo la superficie de la isla, en una cámara oculta que la naturaleza y la antigua magia Targaryen habían protegido, Daeron encontró más que solo vidriagón en bruto. Descubrió un mapa astrológico antiguo, tallado en la propia roca de la cueva, que detallaba las constelaciones en la noche de la caída de la Estrella Roja, un evento clave en las profecías valirias. Pero lo más sorprendente fue un conjunto de cristales de dragón de tamaño considerable, que pulsaban con una energía mágica latente, mucho más poderosa que el vidriagón común. Eran puros y radiantes. Mientras tocaba uno de los cristales, una débil imagen se formó en su mente: la silueta de un dragón, una visión fantasma de los seres que habían reinado desde esta misma isla. No era una visión del pasado, sino un atisbo de lo que podría ser, un futuro donde los dragones volverían a volar sobre Poniente. Entendió que estos cristales, combinados con su propia sangre y los secretos de Valiria, eran una clave para la magia de los dragones, quizás incluso para la eclosión de los huevos que llevaba consigo. Daeron no podía llevarse los cristales, eran demasiado grandes, pero extrajo una pequeña porción de uno y grabó meticulosamente el mapa astrológico en uno de sus pergaminos de obsidiana. Había venido a buscar a su familia y había encontrado el dolor de su pérdida, pero también había descubierto una nueva fuente de poder, una que complementaba perfectamente sus tesoros de Valiria. Con un nuevo y sombrío propósito, Daeron se retiró de Rocadragón. Su objetivo ahora era claro: encontrar a Daenerys, protegerla y, juntos, desatar el verdadero poder de los Targaryen, un poder forjado en el fuego de Valiria y el dolor de la pérdida, para reclamar el trono y vengar hasta la última gota de sangre derramada. El dragón había sido herido, pero su fuego apenas comenzaba a arder. Capítulo 10. De vuelta a Pentos y la búsqueda de la última dragón. El sabor amargo de la verdad sobre su madre y el destino de Rocadragón se mezclaba con la euforia de los nuevos descubrimientos de Daeron. Los cristales de dragón y el mapa astrológico eran piezas cruciales para su plan, pero la confirmación de que Daenerys estaba viva encendió una nueva llama de propósito en su corazón. Su venganza no sería solo por un trono, sino por la última de su sangre, el regreso al ocultamiento y nuevas experiencias. El viaje de regreso a Pentos fue más rápido y menos arduo, impulsado por la nueva determinación de Daeron. Una vez en la seguridad de su villa, sus manos y su mente trabajaron sin descanso. Los cristales de dragón de Rocadragón fueron colocados junto a los huevos de dragón de Valiria, y Daeron comenzó a estudiar su interacción. Notó cómo los huevos parecían vibrar más intensamente en presencia de los cristales, como si una antigua conexión se reavivara. Daeron, con su genio, comenzó a idear experimentos para amplificar esta energía. Utilizó sus conocimientos de la ingeniería de la voz para tallar pequeñas cámaras alrededor de los huevos y los cristales, diseñadas para concentrar y dirigir la energía mágica. Sus cantos en valirio antiguo resonaban en la estancia, y los cristales parecían pulsos con una luz tenue. Era un proceso lento y meticuloso, pero Daeron sentía que estaba en el camino correcto hacia la eclosión. Mientras tanto, la fábrica real improvisada en su villa cobraba vida. El éxito en forjar la daga de acero valirio fue solo el comienzo. Daeron instruyó a sus herreros leales, bajo estricto secreto,
en los complejos procesos. La producción era lenta y costosa al principio, pero las primeras espadas y armaduras de acero valirio comenzaron a tomar forma, piezas de arte letales, ligeras como plumas y más fuertes que cualquier cosa en Poniente. Estos serían los regalos para sus futuros aliados y, eventualmente, el armamento de su propia guardia. Su fortuna continuó creciendo, alimentando estos ambiciosos proyectos. El mercader silencioso de Pentheus era ahora un poder a tener en cuenta, aunque invisible. La búsqueda de la última dragón. El paradero de Daenerys era la siguiente pieza del rompecabezas. Daeron sabía que el tiempo era crucial, su hermana era vulnerable en un mundo hostil. Los rumores de refugiados Targaryen en las ciudades libres eran muchos, pero la información precisa era escasa. Con la discreción que lo caracterizaba, Daeron puso en marcha una red de espías y agentes, financiados por su vasta riqueza. No era la red de Varys, pero era eficiente y dirigida con un propósito único. Sus agentes peinaron las ciudades libres, buscando a una niña con cabellos de plata y ojos violetas, acompañada por unos pocos leales exiliados. La búsqueda fue exhaustiva y llena de callejones sin salida. La información viajaba lenta y a menudo distorsionada. Algunos rumores hablaban de una niña vendida como esclava, otros de una mendiga, y algunos incluso de una reina exiliada acompañada por unos cuantos leales. Daeron se mantuvo paciente, filtrando la información, buscando los hilos de verdad. Finalmente, una pista concreta llegó de Braavos. Un agente informó sobre una joven princesa, con el inconfundible cabello plateado Targaryen, que vivía bajo la protección de Ser Willem Barry, un antiguo maestro de armas de la Fortaleza Roja, pero cuya salud era precaria. La descripción de la niña coincidía con la de Daenerys. El corazón de Daeron experimentó una rara punzada de emoción. Su hermana, viva, pero su vida no era fácil. El agente también informó de la pobreza en la que vivían y de la creciente desesperación de Ser Willem. Daeron supo que no podía presentarse directamente. Robert Baratheon tenía espías en todas las ciudades libres, y la aparición de un Targaryen con el poder que él ya acumulaba sería una señal de alarma inmediata. La prudencia era clave. Su regreso poniente debía ser una tormenta, no una brisa. Envió a un mensajero de confianza a Braavos, cargado con oro y una carta codificada. La carta, escrita en valirio antiguo para la seguridad, revelaba una parte de su identidad y ofrecía un apoyo discreto pero substancial. El mensaje principal era simple: hay más dragones que una en el exilio. Un aliado ha surgido. Acepten esta ayuda y esperen la señal. No les pedía que se unieran a él de inmediato, sino que se mantuvieran a salvo, que sobrevivieran. Era una promesa de que no estaban solos. La respuesta de Ser Willem Barry llegó semanas después. Una carta breve, también en valirio antiguo, expresando gratitud cautelosa y aceptando la ayuda. No preguntaban de dónde venía, solo aceptaban la esperanza. Daeron respiró hondo. Tenía un objetivo, y ahora, un vínculo con su sangre. La venganza se forjaría, y Daenerys sería parte de ella, una reina junto a su rey, no una pieza sacrificable en el Juego de Tronos. El escenario estaba listo para que la última de los dragones regresara. Si quieres saber qué pasa después, comenta para ver la siguiente parte. Capítulo 11. El Imperio en las sombras y el acero forjado. Capítulo 11. El Imperio en las sombras y el acero forjado. Con la confirmación de que su hermana, Daenerys, estaba viva y, al menos por el momento, segura en Braavos, Daeron Targaryen redobló sus esfuerzos en Pentheus. La venganza y la recuperación del trono eran sus metas, pero ahora tenían el matiz adicional de proteger a la última de su sangre. Su genio no conocía límites, y en los años que siguieron, el mercader silencioso tejería una red de poder económico y tecnológico sin igual en Essos. La expansión del imperio comercial. La fortuna de Daeron, ya considerable, se disparó. No se limitaba a Pentheus, su influencia se extendió por todas las ciudades libres e incluso más allá, hacia las lejanas ciudades de Cart y Giti. Utilizando sus conocimientos de los mapas valirios, invirtió en la exploración de rutas comerciales olvidadas y en la búsqueda de recursos exóticos que nadie más conocía. Descubrió nuevas fuentes de especias raras, sedas de calidad superior y minerales preciosos, creando monopolios de facto en estos mercados. Su estrategia iba más allá del mero comercio. Daeron se convirtió en un pionero en la organización empresarial a gran escala. Estableció una red de agentes y compañías que operaban con una autonomía sorprendente, pero siempre bajo su control discreto. Desarrolló sistemas de contabilidad avanzados y métodos de comunicación que permitían una gestión eficiente de sus vastas operaciones. Sus empleados eran leales no por coacción, sino por la oportunidad y la riqueza que les ofrecía.
Construyó astilleros propios en ciudades neutrales, donde comenzó a experimentar en secreto con los principios de diseño de las naves de guerra valirias, utilizando materiales avanzados que obtenía de sus propias minas. Se incursionó en la banca, creando una red de préstamos que rivalizaba con los bancos más antiguos de Braavos y Mir. Sus préstamos, a menudo con tasas de interés justas pero con contratos férreos, lo hicieron indispensable para magísteres, príncipes mercaderes y, a veces, incluso para señores de Poniente que operaban en secreto. La riqueza que acumulaba era inmensa, destinada a financiar ejércitos, flotas y, lo más importante, la construcción de sus armas secretas. El horno del poder, acero valirio y cristales de dragón. Mientras su imperio comercial se expandía, el verdadero corazón de sus ambiciones latía en la forja oculta de su villa. Daeron no solo forjaba acero valirio, lo dominaba. Con una dedicación inquebrantable, perfeccionó las técnicas de los pergaminos de obsidiana. Sus espadas de acero valirio no solo eran fuertes y ligeras, tenían un filo sobrenatural y un brillo oscuro que parecía absorber la luz. Cada una era una obra maestra letal. Creó armaduras que se amoldaban al cuerpo, ofreciendo protección sin sacrificar la agilidad. Estas armas y armaduras, producidas en cantidades limitadas pero crecientes, eran el armamento de su futura guardia real y regalos para los aliados clave. Su mayor logro tecnológico fue la integración de los cristales de dragón de Rocadragón con la magia valiria y el proceso de forja. Descubrió que los cristales podían ser utilizados como catalizadores, infundiendo el acero con una energía aún mayor, mejorando su resistencia y su capacidad de corte. Esta era una tecnología perdida incluso para los antiguos señores dragón, una innovación que Daeron había desenterrado y perfeccionado. El estudio de los huevos de dragón también progresaba. Los cristales de dragón demostraron ser vitales. Daeron, utilizando la ingeniería de la voz, creó una cámara de incubación que replicaba las condiciones volcánicas de Valiria, amplificadas por la energía de los cristales. Cantos en valirio antiguo resonaban en la cámara, dirigiendo la magia hacia los huevos. Sentía que la eclosión estaba cerca, una certeza que lo llenaba de una quietud poderosa. Daeron, con sus rasgos valirios cada vez más marcados, su belleza etérea y sus ojos violetas brillando con una inteligencia implacable, era el arquitecto de un futuro aterrador para sus enemigos. En las sombras de Pentos, el dragón estaba forjando no solo armas, sino un destino. Capítulo 12. Las sombras se alargan y los tentáculos del dragón crecen. Los años en Pentos transformaron a Daeron de un príncipe fugitivo a un titán oculto, un maestro de la economía y la antigua magia. Su villa, con sus forjas secretas y laboratorios, era el corazón de su creciente poder, pero su influencia se extendía ahora a través de toda la ciudad. La certeza de que Daenerys estaba viva le daba una nueva urgencia a sus planes, y la hora de mover las piezas en Poniente se acercaba. El imperio empresarial de Daeron, la telaraña de Pentos. La estrategia de Daeron para aumentar su influencia en Pentos fue metódica y brillante. No se limitó a las finanzas, comenzó a comprar talleres y fábricas clave en toda la ciudad, a menudo a través de testaferros y compañías fantasma, a precios que desestabilizaron el mercado local. Adquirió fábricas de telas finas, talleres de orfebrería, empresas navales y, crucialmente, las canteras que abastecían a la ciudad de piedra. Su objetivo no era solo la riqueza, sino el control. Al poseer estas empresas, Daeron no solo aumentaba su flujo de ingresos, sino que controlaba vastas cadenas de suministro y empleaba a miles de pentosis. Se convirtió en el señor silencioso de la economía de Pentos. Si bien los magísteres nominalmente gobernaban la ciudad, las decisiones de Daeron en la sombra podían hacer temblar sus mercados. Implementó innovaciones en sus fábricas, aumentando la eficiencia y la calidad de los productos, lo que le ganó aún más respeto y temor. Sus bienes eran los mejores, sus precios, justos, y su capacidad para mover la economía de la ciudad era innegable. La influencia de Daeron en Pentos era ahora tan vasta y profunda que podía, si lo deseaba, paralizar la ciudad con solo unas pocas órdenes. Primeros hilos en Poniente, sembrando la semilla del Arihualte. Con su base de poder en Essos firmemente establecida, Daeron comenzó a extender sus tentáculos hacia Poniente. La venganza no podía esperar para siempre. Con la astucia que lo caracterizaba, no envió emisarios con banderas Targaryen, envió oro, promesas y susurros. Sus agentes, cuidadosamente seleccionados y leales a su fortuna, y, sin saberlo, a su linaje, contactaron con casas nobles en Poniente que habían sufrido bajo el reinado de Robert Baratheon. Se dirigió a los lores desposeídos, a los caballeros caídos en desgracia, a aquellos con viejos agravios contra la corona Baratheon Lannister. Los mensajes eran sutiles,
un nuevo amanecer se acerca desde el este. Un poder antiguo se levanta. Aquellos que deseen ver caer a los usurpadores y recuperar lo que es suyo, encontrarán un aliado poderoso y generoso. La paciencia es la clave, la señal llegará a su debido tiempo. Daeron se centró en las tierras de la tormenta, donde la lealtad a Robert era fuerte pero el resentimiento hacia los Lannister era palpable, y en las tierras de los ríos, aún recuperándose de las guerras y con un deseo de estabilidad y orden. Incluso extendió hilos al norte, recordando los lazos históricos de los Stark con los Targaryen. No pedía juramentos de inmediato, solo que escucharan, que esperaran. Sembraba las semillas del Arihualte, dejando que crecieran en la oscuridad. La sombra en Pentos un desafío inesperado. Sin embargo, el rápido y silencioso ascenso de Daeron no pasó desapercibido por completo. Su inmensa riqueza y su misteriosa identidad comenzaron a atraer una atención no deseada. El gremio de magísteres de Pentos, celosos de su poder e incapaces de comprender la fuente de su fortuna, comenzaron a sospechar. Un magíster en particular, Sailo Usnorrax, un hombre obeso y codicioso, con una vasta red de espías, comenzó a investigar al mercader silencioso. Sailous veía a Daeron como una amenaza a su propio poder y a la estructura tradicional de Pentos. Envió espías para infiltrarse en las operaciones de Daeron, para descubrir sus fuentes de riqueza y, si era posible, su verdadera identidad. Una noche, Daeron, mientras trabajaba en su forja secreta, sintió una perturbación en el aire, una alteración sutil en las defensas mágicas que había colocado alrededor de su villa. Su intuición, agudizada por su sangre valiria y su intelecto, le advirtió de la intrusión. Había un espía dentro de sus muros, un agente enviado por Norrax, buscando pruebas de sus secretos. Daeron sonrió, una sonrisa fría y peligrosa que apenas tocaba sus perfectos labios. Los juegos de sombras eran su especialidad. Permitió que el espía, un hombre pequeño y nervioso, encontrara una pista, un mapa aparentemente inocente que lo llevaría a un túnel que, supuestamente, escondía parte de la fortuna de Daeron. Lo que el espía no sabía era que el túnel era una trampa. No contenía oro, sino una serie de mecanismos antiguos, activados por el peso, que llevarían al intruso a una cámara aislada y sin salida, de la que no podría escapar. Daeron no buscaba la muerte de sus enemigos, sino su control. El espía quedaría atrapado, y su desaparición enviaría un mensaje claro a Norrax. El mercader silencioso era más de lo que aparentaba, y operar en su contra tenía consecuencias silenciosas y definitivas. La guerra por el trono de hierro no se libraría solo con dragones y ejércitos, sino con mentes, con oro y con secretos. Y en ese campo de batalla, Daeron Targaryen ya era un maestro. Capítulo 13. El nacimiento del fuego y el ojo del dragón. El tiempo era una corriente silenciosa, pero para Daeron Targaryen, cada día en Pentos era un paso calculado hacia su venganza. Su imperio comercial florecía, su influencia crecía sin que nadie conociera la verdadera mano detrás del telón, y los secretos de Valiria se rendían a su intelecto. Con el control sobre su entorno y la certeza de que su hermana, Daenerys, estaba a salvo por el momento, era hora de forjar la vanguardia de su regreso. El ronroneo en la cámara, el nacimiento de los dragones. La cámara de incubación en la villa de Daeron era un lugar de calor y misterio. Los dos huevos de dragón de Valiria, uno azul zafiro y otro amarillo dorado, reposaban entre los cristales de dragón de Rocadragón. Daeron dedicaba horas allí, entonando cantos en valirio antiguo, sus ojos violetas fijos en las superficies petrificadas, sintiendo la magia pulsando bajo su piel. Su rasgo valirio de sangre pura se manifestaba en una conexión profunda con los huevos, una resonancia que trascendía la comprensión ordinaria. Una noche, el aire en la cámara se volvió denso, cargado de una energía inconfundible. Las paredes vibraron suavemente al ritmo de sus cantos. El huevo azul zafiro comenzó a agrietarse, no con un simple crujido, sino con un sonido que recordaba a un volcán en miniatura. Pequeñas fisuras luminosas se extendieron por la superficie, revelando un brillo interior. Daeron contuvo la respiración, sus ojos fijos en la vida que se abría paso. Con un crujido final y un estallido de calor, el caparazón se rompió. De él emergió un dragón, pequeño, del tamaño de su antebrazo, con escamas de un azul tan profundo como el mar nocturno y ojos de un plateado penetrante. Era un macho, y su primer chillido fue un eco de los rugidos de sus ancestros, un sonido de poder puro. Apenas unas horas después, el huevo amarillo dorado siguió el mismo camino. Con la misma explosión de energía, reveló a otro dragón, este de un color dorado brillante, sus escamas relucientes como el oro fundido, y ojos de ámbar líquido. Una hembra. Los dragones recién nacidos se movieron torpemente, sus pequeñas alas se extendieron,
y buscaron la calidez de la mano de Daeron. Él los tomó con reverencia, sintiendo el calor de sus cuerpos y el latido de sus pequeños corazones. Los llamó Valerión, el azul, en honor a la antigua casa Valiria, y griega Eliana, la dorada, por la luz del sol sobre los campos de Valiria. El fuego había regresado, la prueba era un hecho. El núcleo del poder, la guardia del dragón y los barcos mercantes. Con la eclosión de los dragones, la necesidad de una protección personal absoluta se hizo evidente. Daeron había operado en las sombras, pero su activo más valioso, los pequeños dragones y los secretos de Valiria, requerían una salvaguardia impenetrable. Comenzó a formar una guardia personal, no por números, sino por lealtad y habilidad. No buscó a los mercenarios más ruidosos, sino a aquellos con una reputación impecable de lealtad, disciplina y habilidad letal. Hombres y mujeres de diversas ciudades libres, y algunos exiliados de Poniente, que habían sido desilusionados por los reyes Baratheon. Los puso a prueba rigurosamente, no solo en combate, sino en discreción y resistencia a la corrupción. Los armó con las primeras piezas de acero valirio forjadas en su propia forja, dagas, espadas cortas y cotas de malla flexibles y ligeras. Sus nuevos miembros, deslumbrados por la calidad de las armas y la generosidad de su misterioso empleador, juraron una lealtad inquebrantable a este señor que operaba en las sombras. Serían el ojo del dragón, los guardianes de sus secretos más profundos. En paralelo, y para ocultar la verdadera magnitud de sus operaciones navales, Daeron ordenó la construcción masiva de barcos mercantes. Utilizó sus propias fábricas y astilleros, comprados y controlados, para producir una flota imponente de queraques, galeras y naves mercantes rápidas. Estos barcos, si bien diseñados para el comercio, estaban construidos con una resistencia y velocidad superiores, capaces de ser reequipados rápidamente para fines militares. La excusa era el creciente volumen de su comercio, la verdad era la preparación para una invasión. El llamado de las ruinas, la segunda expedición a Valiria. La eclosión de Valerión y a Eliana confirmó el poder de los cristales de dragón y la magia de Valiria. Pero Daeron sabía que había más por descubrir en las tierras brumeadas, más secretos que podrían inclinar la balanza a su favor. Necesitaba más cristales, quizás más huevos, y cualquier otra reliquia que la maldición hubiera ocultado. Comenzó a planificar una segunda expedición en solitario a Valiria. Esta vez, iría mejor preparado. Sus conocimientos de la ingeniería de la voz eran ahora más avanzados, y la daga de acero valirio que forjó con sus propias manos le daría una ventaja. No se llevaría a sus recién nacidos dragones, eran demasiado pequeños y vulnerables para los peligros de Valiria. Permanecerían en Pentos, bajo el cuidado de su guardia personal y el ambiente controlado que había creado. Los mapas astrológicos de Rocadragón y los pergaminos de obsidiana revelaron la ubicación de otras bóvedas y templos más profundos, lugares donde se decía que los señores dragón guardaban sus mayores secretos. Uno de ellos, en particular, aludía a un pozo de almas, donde la magia era tan densa que el tiempo mismo se doblaba. La venganza de Daeron no sería impulsiva, sino el resultado de un poder acumulado, una fuerza imparable forjada en las profundidades de la historia y la magia. Valiria lo llamaba de nuevo, y él, el último gran señor dragón, estaba listo para responder. Capítulo 14. La segunda inmersión en la maldición y el pozo de almas. Con Valerión y a Eliana creciendo sanos y su guardia personal, el ojo del dragón, asegurando Pentos, Daeron Targaryen sintió que había llegado el momento. La primera expedición a Valiria había sido una prueba, la segunda sería una búsqueda de un poder aún mayor. Las pistas en los pergaminos de obsidiana y el mapa astrológico de Rocadragón lo guiaban hacia el corazón mismo de la magia ancestral, preparativos y el viaje solitario. Esta vez, Daeron no era un fugitivo, era un rey en la sombra, un erudito y un guerrero forjado en la adversidad. Sus preparativos fueron meticulosos. Equipado con la daga de acero valirio que él mismo había forjado, una armadura ligera pero resistente creada en su forja secreta, y más avanzada tecnología valiria que había logrado replicar, incluyendo herramientas de manipulación de la voz que podían alterar estructuras más grandes. Su viaje fue, de nuevo, solitario. La misma tripulación mercenaria que lo había llevado a Rocadragón lo dejó en el límite de las tierras brumeadas, su capitán persignándose mientras Daeron se deslizaba en un pequeño bote de remos, rumbo a la niebla perpetua. El aire volvió a adquirir el sabor a azufre, y el silencio, roto solo por el murmullo de la tierra, se volvió denso. Daeron remó con una determinación fría. Su mente, ahora más acostumbrada a los peligros de Valiria, se centró en los mapas y las runas. Sabía que los peligros sobrenaturales eran tan reales como las criaturas que la maldición había engendrado. El templo del eco y el pozo de almas.
Las ruinas de Valiria lo recibieron con su habitual atmósfera de desolación. Daeron se dirigió directamente hacia una de las ubicaciones más crípticas en los pergaminos, el Templo del Eco, que, según los textos, era un lugar donde la magia era tan densa que el tiempo se sentía diferente. El Templo del Eco era una estructura colosal, parcialmente sumergida y retorcida, con una arquitectura que desafiaba la lógica. Sus pasillos eran laberintos, y el aire resonaba con susurros incomprensibles, ecos de voces antiguas que parecían flotar desde más allá del velo de la realidad. Daeron, sin embargo, no se inmutó. Sus rasgos valirios se acentuaban, sus ojos violetas brillaban con una luz intensa mientras susurraba cantos en valirio antiguo, utilizando la ingeniería de la voz para disipar barreras ilusorias y abrir caminos sellados. En el corazón del templo, Daeron encontró lo que los pergaminos llamaban el Pozo de Almas. No era un pozo de agua, sino una vasta piscina de energía mágica, un torbellino de luces etéreas y sombras danzantes. El aire alrededor del pozo era gélido y vibrante a la vez, y el tiempo, como se decía, parecía distorsionarse. Una hora allí podría sentirse como un instante o una eternidad. El pozo de almas era peligroso. Las leyendas hablaban de almas perdidas y mentes quebradas, pero también hablaban de un poder inmenso. Daeron sabía que debía arriesgarse. Era el vínculo de Valiria con el mundo, la fuente misma de su magia. Al acercarse, sintió una atracción ineludible. El pozo le mostró visiones fugaces, fragmentos del pasado glorioso de Valiria, los dragones alzándose en los cielos, los señores dragón forjando su imperio, pero también visiones de la maldición, de la destrucción y del sufrimiento. Daeron se mantuvo firme, su mente blindada contra la locura, la fuente de los cristales y una revelación profunda. En el fondo del pozo, Daeron vio lo que parecía una veta de minerales luminosos. Era la fuente de los cristales de dragón, más puros y más potentes que los encontrados en Rocadragón. Estos cristales no solo pulsaban, parecían cantar, resonando con la propia sangre de Daeron. Utilizando herramientas especializadas y su dominio de la ingeniería de la voz, Daeron logró extraer una cantidad significativa de estos cristales, sintiendo como la energía fluía a través de sus venas. Pero el pozo de almas le dio más que cristales. Mientras estaba sumergido en su energía, una comprensión profunda se grabó en su mente. No era solo conocimiento de hechizos o forja, sino una conexión más profunda con la magia del dragón misma. Comprendió la naturaleza de la eclosión de los huevos no solo como un proceso físico, sino como una resonancia mágica entre el jinete y el dragón, una transferencia de alma y propósito. Supo que, con su sangre pura y esta nueva comprensión, no solo podría eclosionar huevos, sino establecer un vínculo casi telepático con sus dragones. Además, el pozo le reveló la ubicación de una antigua biblioteca subterránea, no de pergaminos, sino de tablillas de metal valirio grabadas con información sobre la magia de sangre y la manipulación elemental a una escala que superaba incluso lo que los pergaminos de obsidiana habían revelado. Era el conocimiento para desatar terremotos, controlar el fuego volcánico y manipular las tormentas. Este era el poder de los antiguos señores dragón, un arma de destrucción y creación. Daeron, con sus bolsas llenas de cristales de dragón y su mente rebosante de conocimiento, se retiró del pozo de almas. Había enfrentado los peligros de Valiria una vez más y había emergido con un poder que cambiaría el juego. Los cristales, la comprensión de la magia del dragón y los secretos de la manipulación elemental eran las últimas piezas que necesitaba. La venganza de Daeron Targaryen ya no sería solo una ambición, sería una fuerza elemental desatada sobre Poniente. El dragón había bebido de la fuente misma de su poder, y el retorno del fuego y la sangre sería implacable. Capítulo 14. La segunda inmersión en la maldición y el pozo de almas. Con Valerion y Aeliana creciendo sanos y su guardia personal, el ojo del dragón, asegurando Pentos, Daeron Targaryen sintió que había llegado el momento. La primera expedición a Valiria había sido una prueba, la segunda sería una búsqueda de un poder aún mayor. Las pistas en los pergaminos de obsidiana y el mapa astrológico de Rocadragón lo guiaban hacia el corazón mismo de la magia ancestral, preparativos y el viaje solitario. Esta vez, Daeron no era un fugitivo, era un rey en la sombra, un erudito y un guerrero forjado en la adversidad. Sus preparativos fueron meticulosos. Equipado con la daga de acero valirio que él mismo había forjado, una armadura ligera pero resistente creada en su forja secreta, y más avanzada tecnología valiria que había logrado replicar, incluyendo herramientas de manipulación de la voz que podían alterar estructuras más grandes. Su viaje fue, de nuevo, solitario. La misma tripulación mercenaria que lo había llevado a Rocadragón lo dejó en el límite de las tierras brumeadas, su capitán persignándose mientras Daeron se deslizaba en un pequeño bote de remos,
rumbo a la niebla perpetua. El aire volvió a adquirir el sabor a azufre, y el silencio, roto solo por el murmullo de la tierra, se volvió denso. Daeron remó con una determinación fría. Su mente, ahora más acostumbrada a los peligros de Valiria, se centró en los mapas y las runas. Sabía que los peligros sobrenaturales eran tan reales como las criaturas que la maldición había engendrado. El templo del eco y el pozo de almas. Las ruinas de Valiria lo recibieron con su habitual atmósfera de desolación. Daeron se dirigió directamente hacia una de las ubicaciones más crípticas en los pergaminos, el Templo del Eco, que, según los textos, era un lugar donde la magia era tan densa que el tiempo se sentía diferente. El Templo del Eco era una estructura colosal, parcialmente sumergida y retorcida, con una arquitectura que desafiaba la lógica. Sus pasillos eran laberintos, y el aire resonaba con susurros incomprensibles, ecos de voces antiguas que parecían flotar desde más allá del velo de la realidad. Daeron, sin embargo, no se inmutó. Sus rasgos valirios se acentuaban, sus ojos violetas brillaban con una luz intensa mientras susurraba cantos en valirio antiguo, utilizando la ingeniería de la voz para disipar barreras ilusorias y abrir caminos sellados. En el corazón del templo, Daeron encontró lo que los pergaminos llamaban el pozo de almas. No era un pozo de agua, sino una vasta piscina de energía mágica, un torbellino de luces etéreas y sombras danzantes. El aire alrededor del pozo era gélido y vibrante a la vez, y el tiempo, como se decía, parecía distorsionarse. Una hora allí podría sentirse como un instante o una eternidad. El pozo de almas era peligroso. Las leyendas hablaban de almas perdidas y mentes quebradas, pero también hablaban de un poder inmenso. Daeron sabía que debía arriesgarse. Era el vínculo de Valiria con el mundo, la fuente misma de su magia. Al acercarse, sintió una atracción ineludible. El pozo le mostró visiones fugaces, fragmentos del pasado glorioso de Valiria, los dragones alzándose en los cielos, los señores dragón forjando su imperio, pero también visiones de la maldición, de la destrucción y del sufrimiento. Daeron se mantuvo firme, su mente blindada contra la locura, la fuente de los cristales y una revelación profunda. En el fondo del pozo, Daeron vio lo que parecía una veta de minerales luminosos. Era la fuente de los cristales de dragón, más puros y más potentes que los encontrados en Rocadragón. Estos cristales no solo pulsaban, parecían cantar, resonando con la propia sangre de Daeron. Utilizando herramientas especializadas y su dominio de la ingeniería de la voz, Daeron logró extraer una cantidad significativa de estos cristales, sintiendo como la energía fluía a través de sus venas. Pero el pozo de almas le dio más que cristales. Mientras estaba sumergido en su energía, una comprensión profunda se grabó en su mente. No era solo conocimiento de hechizos o forja, sino una conexión más profunda con la magia del dragón misma. Comprendió la naturaleza de la eclosión de los huevos no solo como un proceso físico, sino como una resonancia mágica entre el jinete y el dragón, una transferencia de alma y propósito. Supo que, con su sangre pura y esta nueva comprensión, no solo podría eclosionar huevos, sino establecer un vínculo casi telepático con sus dragones. Además, el pozo le reveló la ubicación de una antigua biblioteca subterránea, no de pergaminos, sino de tablillas de metal valirio grabadas con información sobre la magia de sangre y la manipulación elemental a una escala que superaba incluso lo que los pergaminos de obsidiana habían revelado. Era el conocimiento para desatar terremotos, controlar el fuego volcánico y manipular las tormentas. Este era el poder de los antiguos señores dragón, un arma de destrucción y creación. Daeron, con sus bolsas llenas de cristales de dragón y su mente rebosante de conocimiento, se retiró del pozo de almas. Había enfrentado los peligros de Valiria una vez más y había emergido con un poder que cambiaría el juego. Los cristales, la comprensión de la magia del dragón y los secretos de la manipulación elemental eran las últimas piezas que necesitaba. La venganza de Daeron Targaryen ya no sería solo una ambición, sería una fuerza elemental desatada sobre Poniente. El dragón había bebido de la fuente misma de su poder, y el retorno del fuego y la sangre sería implacable. Capítulo 15. El despertar de los dragones y los regalos del olvido. Habiendo bebido del mismo pozo de almas y con la mente rebosante de conocimiento arcano, Daeron Targaryen emergió de las profundidades de Valiria un ser aún más formidable. Los cristales de dragón pulsaban con energía en su bolsa, y el conocimiento de la magia elemental resonaba en su sangre. Su segunda expedición, la más peligrosa hasta el momento, había sido un éxito rotundo. Los tesoros olvidados en la última salida. El camino de regreso desde el Pozo de Almas a la costa fue una ruta de descubrimiento final. Daeron, guiado por una intuición amplificada por la magia absorbida, se desvió hacia una serie de cuevas secundarias,
no mencionadas explícitamente en sus pergaminos. Estas cavernas, selladas por derrumbes y la propia maldición, habían permanecido intactas durante siglos. Dentro, la visión le quitó el aliento incluso a él. No eran solo ruinas, sino un antiguo armero valirio, perfectamente conservado por las propiedades mágicas de la cueva. En soportes cubiertos de polvo yacían docenas de espadas de acero valirio, no meras hojas, sino verdaderas obras maestras, cada una única, con empuñaduras grabadas y filos que brillaban con un fuego interior. Junto a ellas, había pilas de armaduras valirias, cotas de malla flexibles, pitous ligeros pero impenetrables, y cascos que parecían fundidos a partir de sueños, todos forjados con el mismo material sobrenatural que había hecho invencibles a sus ancestros. Eran el verdadero equipo de un señor dragón, y ahora, eran suyos. Daeron seleccionó personalmente las piezas para sí mismo, una espada larga perfectamente equilibrada que parecía una extensión de su brazo, una daga de parar exquisita, y un conjunto de armadura completa que se ajustaba a su figura como una segunda piel. Era de un color oscuro y brillante, con grabados de dragones que parecían volar sobre el metal. Se sintió completo, no solo en mente, sino en cuerpo, armado con la herencia de sus ancestros. El resto de las armas y armaduras serían para sus leales, el ojo del dragón, transformándolos en una fuerza imparable. Cargó su pequeño bote de remos con la mayor cantidad posible de estos tesoros, sabiendo que tendría que hacer más viajes o enviar expediciones futuras una vez que tuviera una flota propia. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando finalmente dejó atrás las brumas de Valiria, sintiendo el peso del metal antiguo y el poder que ahora llevaba consigo. El despertar del fuego, Valerion y Aeliana. El regreso a Pentos fue un viaje de triunfo silencioso. Una vez en la seguridad de su villa y con la nueva armería secreta resguardada, Daeron se dirigió directamente a la cámara de incubación. Sus pequeños dragones, Valerion y Aeliana, habían crecido en su ausencia, ahora eran del tamaño de un perro grande, sus escamas vibrando con energía. Con los cristales de dragón del pozo de almas, aún más potentes, y su nueva comprensión de la magia del dragón, Daeron se dedicó a forjar el vínculo definitivo. Entró en la cámara, entonando cantos en valirio antiguo, su voz resonando con un poder primigenio. Los dragones lo miraron con sus ojos inteligentes. Cuando Daeron los tocó, sintió una ulide de energía. Fue más allá del simple calor. Era una conexión a nivel de alma. Imágenes, sentimientos, pensamientos, fluyeron entre él y los dragones. Los pequeños dragones respondieron, sus cuerpos se tensaron, y de sus fosis salió un chorro de fuego, más brillante y controlado que antes. No era el fuego instintivo, sino un fuego que respondía a su voluntad, a su emoción. Valerion exhaló un torrente de llamas azules, a Aeliana un río de oro. La eclosión completa de sus capacidades había llegado. Desde ese día, Valerion y Aeliana no solo fueron sus bestias, fueron extensiones de su propia voluntad, su mirada, su furia. Podía sentir sus emociones, sus pensamientos, y dirigir su fuego con una precisión que nadie en Poniente, ni siquiera Daenerys con sus propios dragones, podría igualar. Eran el corazón de su poder Targaryen, un renacimiento de la conexión entre señor dragón y bestia, más profunda que nunca. El control de los elementos, la magia resurge. Con la magia de los dragones bajo su control, Daeron se volcó en el conocimiento de la manipulación elemental que había descubierto en las tablillas de metal. Los cristales de dragón del pozo de almas eran el catalizador. En el aislamiento de su villa, comenzó a practicar, primero, pequeños temblers en el suelo, controlados y aislados. Luego, el movimiento del agua en su estanque, haciéndola danzar a su voluntad. Con cada día, su control crecía. Podía generar pequeñas ráfagas de viento y, lo más crucial, intensificar y dirigir el fuego. No solo el fuego de los dragones, sino el fuego en general. Podía, con un pensamiento, encender una llama o extinguirla. Podía sentir la tierra bajo sus pies y manipularla sutilmente. No era una fuerza para ser usada a la ligera, sino un poder para ser desatado en el momento oportuno. Daeron Targaryen ya no era solo un genio, un mercader o un fugitivo. Era un señor dragón, forjado en el fuego de Valiria y el dolor de su linaje, con la capacidad de desatar la furia de los elementos y de los dragones. El Juego de Tronos estaba por cambiar, y Poniente no estaba preparado para el verdadero poder que se cernía desde el este. La venganza se acercaba, fría y calculadora como su mente, pero ardiente como el fuego de sus dragones. Capítulo 16. La forja de la venganza y el saqueo silencioso. Con sus dragones, Valerion y Aeliana, ahora vinculados a él en mente y espíritu, y el poder de la magia elemental resonando en su sangre, Daeron Targaryen no perdió el tiempo.
Había llegado el momento de traducir sus conocimientos y su poder latente en acciones concretas. Sus metas eran claras: construir la flota que lo llevaría a Poniente y despojar a los magísteres de Pentos de sus riquezas para financiar su regreso. Las naves de la conquista, la flota secreta de Daeron. Daeron había adquirido varios astilleros en Pentos, operando a través de capas de testaferros. Ahora, era el momento de usarlos para su verdadero propósito. Utilizando los planos de las naves de guerra valirias que había recuperado, comenzó la construcción de su flota. Estas no serían naves de madera ordinarias, sino verdaderas fortalezas flotantes. El proceso era revolucionario. Mediante la ingeniería de la voz, Daeron dirigía a sus constructores más leales, que trabajaban bajo un estricto juramento de secreto. No solo se utilizaba madera, sino que las cuiles y los cascos principales se reforzaban con capas de piedra fundida y acero valirio, manipuladas y moldeadas con los cantos antiguos que Daeron había dominado. Los cascos eran más ligeros y más resistentes que cualquier cosa vista en Poniente o Essos. Los barcos incorporarían la tecnología de los cristales de dragón para su propulsión y como fuente de energía para armamento futuro. Los primeros diseños incluían lanzadores de proyectiles de fuego de alquimista valirio y defensas mágicas. El diseño era lento y meticuloso, cada nave era una obra de arte de la ingeniería y la magia. Para ocultar la verdadera naturaleza de su flota, Daeron continuó construyendo y operando un vasto número de barcos mercantes estándar. Estos buques comerciaban por todo el mundo conocido, llevando las riquezas de Daeron y enmascarando las verdaderas intenciones de sus astilleros. La producción de las naves de guerra se llevaba a cabo en secciones subterráneas o en horarios nocturnos, bajo la supervisión directa del Ojo del Dragón, su guardia personal, cuya lealtad era incuestionable gracias a la promesa de un nuevo amanecer para Poniente y las armas de acero valirio que Daeron les había proporcionado. Las escaramuzas silenciosas del saqueo de los magísteres. Mientras sus barcos tomaban forma, Daeron necesitaba más fondos. La acumulación de riqueza a través del comercio era eficiente, pero no lo suficientemente rápida para sus ambiciosos planes. Su mirada se posó en los magísteres de Pentos, hombres y mujeres de inmensa riqueza, muchos de ellos corruptos y codiciosos, que habían amasado fortunas a expensas de los plebeyos. Eran el blanco perfecto para sus escaramuzas. No se trataba de asaltos frontales o derramamiento de sangre innecesario. Daeron era un genio estratégico, no un bandido. Sus saqueos eran operaciones quirúrgicas, planificadas con una precisión aterradora. Utilizaba su red de espías y su conocimiento de la ciudad para identificar las fortalezas de los magísteres más vulnerables, aquellas con bóvedas repletas de oro, joyas o documentos incriminatorios. La Guardia del Dragón, bajo el mando personal de Daeron, ejecutaba las operaciones. Utilizaban pasajes secretos, techos y túneles subterráneos para infiltrarse en las propiedades. No dejaban un rastro de violencia. Sus movimientos eran silenciosos, sus objetivos específicos. Entraban, tomaban lo que buscaban, oro en lingotes, piedras preciosas, documentos financieros, y desaparecían sin ser vistos. A menudo, el magíster ni siquiera se daba cuenta del robo hasta días después, y cuando lo hacía, el misterio y la precisión del ataque solo aumentaban el miedo y la paranoia. Algunas de estas escaramuzas eran más que robos. Daeron utilizaba estas incursiones para manipular los mercados. Podía robar un cargamento de una especie específica, provocando una escasez y un aumento de precios, para luego vender sus propias reservas a un valor inflado. Su control sobre la economía de Pentos se volvía cada vez más absoluto, un control invisible que desestabilizaba a sus enemigos mientras él se enriquecía. El espía del magíster Norrax, atrapado en la cámara subterránea, fue la primera demostración de su poder. Su desaparición envió un mensaje claro. Otros magísteres, al ver sus fortunas misteriosamente menguar o al encontrar sus bóvedas vacías, empezaron a temer al mercader silencioso, sin saber que el fantasma que los acechaba era un príncipe Targaryen en busca de venganza y el renacimiento de su linaje. Daeron, con sus dragones creciendo en secreto, sus naves en construcción, y sus enemigos de Pentos financiando su propia caída, estaba tejiendo la telaraña perfecta. El fuego y la sangre regresarían, y Poniente no estaba preparada para el genio y la ferocidad de este último dragón. Ese es el final de la historia. Gracias por escuchar.